Muy buenas tardes ya, una alegría de iniciar este ciclo de conferencias que tiene por objeto mostrar todas las brillantes profesoras y abogadas que tenemos aquí en Chile y también en el extranjero, a quienes hemos invitado para generar una reflexión conjunta en distintas disciplinas, en todas las disciplinas que tienen algún carácter práctico y que hemos organizado desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este día quisiéramos dar la bienvenida y agradecer que nos acompañen aquí nuestra directora de la Unidad de Equidad de Género, ¿no? De la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad, que es la profesora Silvana Salungo. Luego, ¿no es cierto?, nuestra vicedecana, Carmen Elena Domínguez, la profesora Joana Frolitz, que va a intervenir como expositora, y por supuesto a la profesora Elena Martínez, que está conectada con nosotros desde Valencia y a la que le agradecemos muchísimo su inmediata disposición a participar y el que nos vaya a ilustrar con la experiencia española en la promoción, ¿no?, de las abogadas. Vamos a agradecer también a Daniel Bartlett, director de la educación, de la Unidad de Educación Continua de nuestra facultad, que ha sido un promotor y de inmediato tomó esto como su tarea y ha estado aquí detrás de este ciclo, que es importante resaltar. Se inicia hoy, pero va a tener un seminario cada semana de aquí a enero, en que vamos a tener expositora en el ámbito del derecho constitucional, penal, laboral, civil, internacional, canónico, vamos a ver lo que tiene que ver tecnologías, comercial. Es decir, vamos a tomar todas las disciplinas que en nuestra facultad se desarrollan y que tienen, como les decía, importancia o que tienen de alguna manera su tarea dedicada a las respuestas prácticas. Sin más, entonces le voy a dar en primer lugar la palabra, la bienvenida a nuestra directora de la Unidad de Género de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la profesora Silvana Salungo, que es profesora titular de la Facultad de Medicina de nuestra facultad y que además ha tenido, ¿no?, la responsabilidad de iniciar un trabajo muy importante que se está haciendo en la universidad. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación y felicitar a la facultad por la organización de este primer encuentro del ciclo seminario Mujer, Academia y Práctica del Derecho. Para la universidad y en particular para la Dirección de Equidad de Género, es de suma importancia que se den estas instancias que permiten relevar el aporte de las mujeres en distintas áreas disciplinares, tanto en el mundo académico como profesional. Como contexto, me parece importante iniciar estas palabras señalando que los principios constitutivos de la Iglesia, que están alojados en la Constitución Apostólica Ex Cor de Ecclesia y los valores declarados en el Código de Honor, reflejan la importancia que tiene para nuestra universidad avanzar en materia de equidad de género, entendiendo esta última como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promoviendo el respeto recíproco y el diálogo sincero. Les voy a contar un poquito la historia de nuestra dirección. Nuestra dirección fue creada en el año 2019, recientemente, luego de un arduo trabajo de la Comisión Mujer y Academia 2, en que participó la profesora Carmen Domínguez, directora del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad. O sea, de la Facultad de Derecho, perdón. Y esto fue un trabajo muy arduo, como les contaba, que culmina con un informe donde sugiere la creación de la Dirección de Equidad de Género y además establece la ruta a seguir para avanzar en este ámbito. Como ya lo mencioné, nuestra misión como Dirección de Equidad de Género es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la planta académica y en el proyecto educativo. Y tenemos
tres grandes focos. El primero es trayectorias académicas, es decir, promover una mayor participación de la mujer en la academia y en los puestos de toma de decisión. Junto con eso también promover mejores trayectorias académicas. El segundo foco estratégico es la conciliación y corresponsabilidad, propiciar acciones que favorezcan la compatibilización de las demandas laborales académicas con la vida personal y familiar de la comunidad, y en particular promover la corresponsabilidad en los cuidados en la comunidad. Y el tercer foco estratégico es el proyecto educativo. Buscamos la inserción paulatina de la equidad de género en los perfiles de egreso, planes de estudio y además de acompañamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en el contexto de este seminario me gustaría referirme muy brevemente a los avances que hemos tenido en el ámbito de las trayectorias académicas, contarles que a mediados del 2020 se generaron 2 nuevas políticas con acciones asociadas a ellas. La primera es velar desde la Vicerrectoría Académica por la realización de procesos equitativos en la selección e incorporación de nuevas académicas y académicos. Y la segunda, contribuir y velar por la retención y persistencia de talentos, facilitando el apoyo, acompañamiento y orientación a la comunidad académica. Quisiera mencionar que en el marco de la primera política hemos elaborado una guía sobre los procesos de incorporación académica que incluye desde cómo se puede llamar a los concursos académicos, a cómo realizar el proceso de entrevistas, análisis de currículum, etcétera. Y además, en el segundo ámbito de velar por la resistencia de talentos, estamos implementando un programa piloto de mentorías para profesores y profesoras nuevos de la universidad. Está centrado en las personas que se acaban de incorporar a la universidad, y esto está siendo realizado en 3 facultades, y esperamos que después del levantamiento de información, de las buenas prácticas, de lo que costó más, etcétera, poder generar un plan de programa de mentorías para todas las facultades de la universidad. Sin lugar a dudas que creemos que nos queda mucho para seguir avanzando en materia de equidad de género, pero iniciativas como las de hoy día contribuyen en forma muy importante para que las facultades también se sientan partícipes y que todos juntos y juntas podamos entonces avanzar hacia una cultura con equidad de género en nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Svalungo, y mucho ánimo y fuerza en esta tarea importante para todas nosotras. Vamos a dar ahora la palabra a nuestra vicedecana, la profesora Carmen Elena Domínguez Soto, que es profesora de Derecho Laboral, además. Muchas gracias, Carmen. Primero saludo a todos los que nos acompañan a través de la señal remota y también a los que nos acompañan hoy día presente en este primer seminario de este conjunto de, entiendo que son 8 seminarios de aquí más o menos enero, que como bien dijo Carmen, buscarán generar estos espacios de reflexión conjunta respecto al derecho y a la mujer en el derecho. Pero antes de eso, por supuesto, agradecerle a Silvana Svalungo por acompañarnos el día de hoy y dar la partida a este día. Por supuesto que a Carmen, que hoy modera, y también a Johanna Frolich y nuestro director de Educación Continua por la planificación y el desarrollo de esta importante iniciativa. Quizá solo identificar 2 ideas. Una, la importancia de incorporar en el proceso continuo de nuestra facultad esta mayor visibilización del trabajo que las mujeres aportan, tanto en la formación de abogados, pero también en el ejercicio práctico del derecho. Estos seminarios buscan hacer cumplir este objetivo de visibilización y a su vez también demostrar cómo las abogadas, nuestras exalumnas y también las abogadas de otras facultades han formado, han aportado el desarrollo del derecho en sus distintas disciplinas y de cierta forma cómo esa mirada ha enriquecido el acceso a la justicia, que es lo que nosotros buscamos como
como carrera, ¿verdad? Y en segundo término, sin duda, además de esta reflexión en el que también agradezco, y disculpen, se me olvidó que Elena está a distancia, ¿verdad? Durante todas las sesiones vamos a tener algún tipo de también aporte internacional que nos permita entender que esas fronteras, a veces esos techos de vidrio que se han ido desarrollando respecto a cuál es el rol y el aporte de la mujer en las distintas profesiones y también en el derecho, no es una cuestión local, es una cuestión más bien global, y por lo tanto esa reflexión internacional, esa reflexión global nos puede permitir ir rompiendo esas situaciones y de cierta forma fomentar el aporte de la mujer en el derecho. Y en segundo término, quizá un poco conjugarlo con lo que decía nuestra directora de la Dirección de Equidad de Género, este trabajo que fue desarrollando la universidad incluso antes de la convulsión social, ¿verdad? Que se produjo hace algunos años, tenía efectivamente este objetivo, primero este objetivo católico, cristiano, de entender que todas las personas somos iguales y por lo tanto tenemos que tener igualdad de oportunidades. En esa reflexión que se hace dentro de la universidad y se nos invita a todas las facultades también a participar, nosotros también asumimos con nuestras propias comisiones de academia y mujer, de lo cual también participó Carmen y otras profesoras y profesores de la facultad, fuimos levantando ciertas cuestiones que eran de preocupación y que por lo tanto han llevado a nuestro actuar ya durante yo creo que los 2 últimos decanatos en ido tomando algunas medidas. Pero sin perjuicio de eso, siempre estamos aún al debe, siempre es necesario seguir avanzando e instancias como estas nos ayudan a no perder el foco, a no olvidar que una de las cosas importantes es resaltar, es visibilizar con el objeto a su vez de promover que nuevas alumnas, que nuevas destacadas alumnas se incorporen a la academia y por lo tanto podamos seguir formando a buenos abogados, además de, por supuesto, desarrollar y aportar al ejercicio profesional. Así que muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos los que van a cooperar en este conjunto de seminarios y mucho éxito en el desempeño de esta sesión. Muchas gracias, Carmen Elena. Y vamos entonces a darle la palabra a la profesora Johanna Froelich. La profesora Johanna Froelich es profesora asistente. Elena, perdón, entonces vamos a darle la palabra, primero a la profesora Elena Martínez, quien nos acompaña desde Valencia, es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, hizo su tesis doctoral en Alemania sobre arbitraje y mediación en propiedad intelectual, ha sido becaria de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt, ha hecho estancias de investigación en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la New York University, en la Oxford University, en el Center for Comparative Law de Lausanne. Es especialista en procesos por violencia contra la mujer y también en el Instituto de la Prueba Transnacional, y recientemente ha dejado el cargo de vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad en el equipo de gobierno de la Universidad de Valencia. Profesora Martínez, es suya la palabra y le queremos agradecer nuevamente por toda su disposición a participar en este seminario. Bueno, pues muy buenas tardes. Y en primer lugar, pues quisiera comenzar igualmente añadiéndome o adhiriéndome a los agradecimientos que se han hecho, porque para mí es un placer poder estar un poco contando mi experiencia desde mi universidad y desde el cargo académico que he ocupado, y como jurista y profesora, pues poder estar aquí compartiéndolo. Y quería hacer un especial agradecimiento a la profesora Carmen Domínguez, que fue la persona que me contactó, y a la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Católica de Chile, por darme la oportunidad, como digo, de compartir. Saludo a todas las compañeras de la mesa y a todas las personas presentes en la sala o que nos siguen online. Y bueno, pues he de decir en primer lugar que
que agradezco enormemente esto y valoro muchísimo el esfuerzo que estáis haciendo, porque en un mundo como el que vivimos, que el académico también es un mundo donde ha habido siempre muchos hombres y sigue habiéndolos, pues bueno, yo sé que esto cuesta mucho y hay que hacer mucha labor didáctica y mucho trabajo y ser el rayo que no cesa, porque las cosas, los cambios en género, los cambios que estáis intentando, si no se hacen de una manera constante, pues se exigen de una manera constante, se recuerda constantemente que hay que seguir avanzando y recordando que la fotografía de una universidad tiene que ser como la fotografía de la sociedad, bueno, pues al 50% más o menos, los cambios en género nunca vienen solos. Por eso reconozco ya desde aquí la labor que estáis haciendo y a la Unidad de Igualdad y al decanato, desde luego, porque sé lo mucho que cuesta avanzar dentro de la universidad en materia de igualdad, como os voy a contar ahora. Me han dicho que me presente en unos minutos antes de comenzar, y me parece una iniciativa muy buena porque precisamente el tema de los referentes para el estudiantado es algo básico, el encontrar mujeres bueno, pues que han tenido una trayectoria con las cosas que tiene la vida, por supuesto, pero que han llegado a puestos importantes y es determinante encontrar esas mujeres. De hecho, yo cuando empecé, estudio la carrera mía, soy de la promoción 89 y 94, y yo durante la carrera, cuando entré, yo entré queriendo ser fiscal y tuve una profesora, que soy mi jefa, que yo cuando la tuve dije, yo de mayor quiero ser como ella y quiero ser profesora universitaria porque veía la capacidad que tenías de llegar a un montón de personas con tus ideas, ¿no? Y eso fue el primer momento donde un referente a mí ya me cambió la trayectoria profesional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo cuando acabo mis estudios, bueno, pues me voy a Alemania para aprender el alemán, porque yo no lo sabía, y era importante para hacer una tesis doctoral. Y bueno, pues ya me empecé con una beca en la universidad, a continuación un contrato y ya empecé lo que es la carrera académica en sí mismo. Una carrera académica que he tenido que viajar muchísimo, pero bueno, cuando eres joven y no tienes obligaciones familiares y tienes energía, pues está muy bien, ¿no? Y bueno, pues estuve haciendo la tesis, pues como decía ya la compañera que me ha presentado, en numerosas universidades, también en Naciones Unidas. Allí me ofrecieron un puesto en Naciones Unidas, pero yo tenía claro que quería ser profesora de universidad y no continué por esa vida, pero bueno, la vía a veces te ponen esas tesituras y nuestro estudiantado lo tiene que saber que es maravilloso. El poder elegir, ¿no? Pero eso requiere mucho esfuerzo, claro, y salir de tu zona de confort. Y yo vengo de una familia con unos esquemas mucho más clásicos y mi madre no entendía, por ejemplo, que yo fuera ambiciosa, me decía, y no era ambiciosa, sino simplemente me gustaba lo que hacía y me gustaba aprender. Soy un ratón de biblioteca. Y bueno, pues no entendía que tuviese que estar siempre en el extranjero. Y yo tuve que convencer a mi madre, lo que entendía más mi padre que mi madre. Y tenía que convencer a mi madre de que eso era bueno. Y bueno, pues cuando ya ha visto mi trayectoria, pues ha podido entender, porque mi madre era una persona que no había estudiado y le parecía excesivo todo lo que yo pudiera hacer, ¿no? Pero bueno, en esa andadura estuve unos años y en el año 2000 leo mi tesis, 2002 soy profesora ya titular, digamos, profesora funcionaria de la casa, fui rápida. Tuve esa suerte y trabajé mucho, no solamente suerte, sino que trabajé y a partir de ahí, bueno, pues he sido investigadora principal de numerosos proyectos nacionales, están proyectos internacionales y, y así, hasta que en el año 2018 la agencia me acredita, una agencia que hay aquí, que es quien tiene que acreditar y dar el visto bueno por diferentes catedráticos que en una valoración ciega no saben quién está detrás, me acreditaron que podía ser catedrática y ya hice mi oposición. Entonces desde el 2018 soy catedrática y justo ese mismo año eh, bueno, pues se presentaba a elecciones la que ha sido la primera rectora de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia es una universidad que tiene 525 años, una universidad de las más antiguas de Europa, una universidad además muy grande, tiene 60.000 estudiantes, unos casi 5.000 profesores y unos 2.000 y pico, 3.000 personal técnico. Es una universidad, os podéis imaginar, pues como la Complutense o la de Barcelona, son grandes y antiguas. Para cambiar esta universidad como vicerrectora, os podéis imaginar si me he empleado a fondo, muchísimo, ¿no? Porque es una universidad que al final, pues,
bueno, pues venía era pues un dinosaurio, porque venía de unas estructuras muy antiguas y a mí crean este vicerrectorado, porque yo digo que si voy para hacer esta función, y en este vicerrectorado trato los temas de igualdad, trato el tema de la diversidad y trato el tema de la sostenibilidad y todas las infraestructuras para hacerlas sostenibles en la universidad. Bueno, y entonces a partir de ahí, digamos que esa sería mi trayectoria general. Y ahora entro ya en lo que sería la conferencia. Como veis, mi trayectoria ha sido, yo no he encontrado impedimento hacia la igualdad, yo no. Por mi forma de ser, lo que yo he querido, me lo he puesto delante como objetivo y lo he conseguido, como muchas de las que estáis ahí probablemente. Y yo pensaba que ese era el mundo, esa es la realidad. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando, este será el esquema de mi intervención, pero digo, ¿cuál es la sorpresa cuando yo llego a este puesto de vicerrectora y entonces veo los números, yo pido los números de todos los centros, pues es una universidad, os podéis imaginar, grandísima. Y entonces me di cuenta que mi realidad no es la realidad de todos los demás, ¿no? Que lo que a mí ha sido una trayectoria rectilínea, pues muchísimas mujeres, me doy cuenta que no llegan a catedráticas, les cuesta mucho ser titular. Entonces, claro, tenemos una unidad de igualdad, como tenéis vosotros, que seguro que está haciendo una labor increíble porque son importantísimas estas unidades, y en esa unidad de igualdad pedimos datos. Entonces, a partir de los datos, yo me doy cuenta de cuál es la realidad, ¿vale? Entonces, vamos a los datos y ahora empiezo. Antes de empezar a los datos de la propia universidad, como estamos hablando de la Facultad de Derecho, claro, pues quisiera hacer una introducción de datos genéricos solo en el mundo del derecho, para luego pasar a ver qué pasa en la Universidad de Valencia, que es la que yo os voy a hablar, y que seguro que los datos serán bastante similares a la vuestra, y desde luego los datos que os voy a dar yo son similares a todas las universidades españolas, y la práctica totalidad de las universidades europeas, por lo menos las más importantes, son iguales. Entonces, ¿cuáles son estos datos? Fijaos, estos datos son que en el año 1889 es cuando por fin se puede, la mujer tiene ya reconocida su capacidad para contratar. La capacidad para contratar, sabéis que es básica para poder volar, para poder hacer cosas. A continuación, año 1900, todo esto parece muy lejos, pero veremos. Año 1900, pues la mujer puede comparecer en juicio para defender sus derechos, algo también básico. 75, justo acabamos de aprobar la Constitución española. Bueno, pues ahí es el año donde desaparece el castigo del adulterio, porque la mujer en ese momento era castigada durísimamente y el hombre no, estaba justificado. La prohibición de la mujer de contratar una vez que te casabas, es decir, casarte era pasar a la custodia del pater familias, del marido, y por tanto ahí dejabas de perder tu capacidad de contratar que tenías desde 1889. Imposibilidad de estudiar Derecho hasta 1841 y hasta 1922 no tenemos ni la primera abogada ni un poquito después primera juez y primera fiscal en España. Esto significa que las mujeres no estaban tampoco en el mundo de la creación del derecho, de la creación del derecho como juezas, como fiscales, y por supuesto no estaban en el poder ejecutivo ni en el poder legislativo, ¿vale? Y luego, pues ya en el año 85, más pronto, pues tenemos la primera vocal en el Consejo General del Poder Judicial, la primera ministra de Justicia, primera magistrada en el Tribunal Supremo, año 2002, esto es reciente, y año 2016 la primera presidenta del Consejo General de la Abogacía. Y con esto quiero decir que las mujeres, hasta hace 4 días en términos generacionales, ay, ¿ha pasado algo? Hasta hace 4 días, ¿qué ocurre? ¿Por qué no sale la pantalla? Yo no la veo. ¿Hola? ¿Podéis ver la diapositiva? Yo es que no la puedo ver. ¿Podéis ver la diapositiva? ¿Hola? Disculpa, es que vemos el conjunto de diapositivas, no solo el que estás presentando, no sabemos por qué. Sí, yo no puedo hacerlo acá. ¿Puedes hacer doble clic en la que quieres que veamos grande? Sí. No,
Se apaga. Hay una falla en el computador, parece. Un clic nomás. Uno. ¿Puedes hacer un clic en vez de dos? Uno. Ah, Se va. no, se va. Algo pasa. Quizás si cierras y después vuelves a compartir. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Exacto. A ver. Compartir. Sí. No, de nuevo no. No, Que no lo pongas en la función sí, del vaso. exactamente. No, no lo pongas en la función del PPT versión extendida, sino solo que se vea como no en la vale. versión presentación. Vale, a ver. A ver, es que se engancha esto, no sé por qué. Un segundito, por favor. Es No me da ninguna función para actuar. compartir pantalla, No, es que no me deja ¿no? hacer nada. Mm, Espera un segundo, salgo a ver. A ver. A ver, ¿ahora lo veis? No. A ver, un segundito. Uy. A ver, ahora. Y no le doy a nada. ¿Lo veis? Ahora sí, ¿verdad? ahí sí. A ver. ¿Pero lo veis bien? ¿Sí? ¿Hola? Prendo esto. Sí, está bien, escuchamos, se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale, pues continúo. Bueno, pues entonces lo que quería decir es que nosotros al final pues, heredamos una sociedad con unos valores, unos estereotipos y un resultado que hace que, bueno, pues que en la historia del derecho no ha habido mujeres. Y si en la historia del derecho no ha habido mujeres, pues lo normal es que ese derecho no recoja la realidad de esa parte, que es el 52% de la sociedad. Esto, afortunadamente, ahora lo estamos cambiando, claro que sí. Y desde luego ahora cuando veáis los números de la Universidad de Valencia, pues el mundo jurídico es de las mujeres en España, ¿vale? Y el mundo de la salud es de las mujeres también. Pero bueno, es la realidad que heredamos, ¿no? Entonces, fijaos, os he traído por un lado aquí la imagen del número de mujeres estudiantes matriculadas y las egresadas, las que acaban en ciencias jurídicas. Yo ahora como lo tengo así, todo esto en pequeñito, pues la verdad es que no puedo ver las cantidades. Así, pero como veis es más del 50% lo que hay en las aulas, ¿verdad? ¿Lo veis? Entonces, esas mujeres que empiezan son muchas y fijaos que la cantidad que acaban son las mismas, es decir, pleno éxito de las mujeres y más del 50% en las aulas. Perdona, Elena. No sé si Sí. al lado donde está el porcentaje de la Sí. pantalla, ahí hay una especie de pantallita a la derecha, ahí tienes que tocar. Sí, pero esto es lo que comparto y entonces no tenéis vosotros problemas. Mirad. Ah, ¿Ahora se ve bien? Sí. ahora mejor, sí, ahora sí. Perfecto. Pues es que eso era lo que apretaba antes y al darle eso me salía el problema. Vale, perfecto. Luego, esas mujeres conseguimos que se queden en la universidad. Aquí sí, ya le explicaré todo esto. Y nos encontramos que en la carrera, bueno, pues en poco tiempo se ha llegado a hacer una representación de las mujeres como catedráticas de universidad, como titulares, como ayudantes. O sea, están bien los números, están funcionando muy bien en la carrera de Derecho. Pero fijaros, y esto es lo que yo me di cuenta cuando soy vicerrectora y yo digo, ¿aquí qué pasa? Que la realidad no es mi realidad. Pues mira, me encuentro que las mujeres acaban todas las carreras, no solo la de Derecho, en la Universidad de Valencia, todas las carreras las acaban las mujeres en menos tiempo y con mejores resultados, salvo las carreras que hay una ausencia mínima, presencia de las mujeres como
física, astrología, matemáticas, y en esas carreras es donde he tenido que hacer acciones positivas para que lleguen mujeres allí, ¿vale? Y que no llegue tanta mujer a las áreas digamos, de salud y del derecho, y os explicaré cómo he logrado que lleguen más mujeres a las áreas de ciencias puras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres acaban en menos tiempo y con mejores resultados, ¿vale? Este es el momento en el que acaban y empieza a subir la curva, si os dais cuenta, son los morados, empieza a subir, a subir, a subir la curva, y es el momento en el que están haciendo el máster y están iniciando la carrera universitaria, ¿vale? Súper exitosas. Y de repente, justo en el momento que empieza el declive de la tijera, empieza a bajar, es el momento donde yo me encuentro que coincide con la maternidad. Entonces, claro, me doy cuenta que la maternidad, que es un hecho natural y biológico y necesario, es un problema en la carrera de estas mujeres. A partir de ahí empieza a bajar su productividad, y son las mismas mujeres, no es que se hayan vuelto ni gandulas me refiero que no sean trabajadoras, nada de eso pasa, simplemente hay un dictado en la sociedad donde ellas se tienen que hacer cargo de la familia, ese dictado existe, y a partir de ese momento fijad cómo los hombres empiezan a producir más y más. ¿Por qué? Porque, como decía la compañera de la Unidad de Igualdad, no hay políticas de corresponsabilidad, hasta ahora no las había, y eso hace que, pues bueno, que se dé esta tijera tan curiosa. ¿Vale? Entonces, aquí he querido poner esta imagen porque en la Universidad de Valencia nos encontramos con que las ingenierías tiene solamente un 22% de mujeres, que es la Universidad de España con más mujeres en ingenierías. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si el futuro pasa por la justicia algorítmica, desde la Unión Europea nos están pidiendo que fomentemos las vocaciones de mujeres en las carreras de ingeniería, matemáticas e informática, porque en un futuro las programaciones y los datos que se utilizan en la justicia algorítmica estarán con un sesgo grandísimo porque no tienen la representación de las mujeres. Y desde la propia Unión Europea se está creando un debate en este sentido para que haya mujeres en estas áreas. Y aquí os he puesto un poco la representación. Como vemos, hay dos áreas, que es la jurídica y la de ciencias de salud, que son eminentemente femeninas. Claro, lo que nosotros hacemos en la Facultad de Derecho es, al final, crear juristas. Y esta es la foto de la cúpula en España de la justicia, que es una foto absolutamente masculina, y afortunadamente tenemos dos mujeres. Bueno, pues poco a poco vamos rompiendo los techos. ¿Qué más? Bueno, pues las mujeres nos damos cuenta que somos ya, o sea, la justicia en España ya tiene un color, unos ojos de mujer, femeninos, la mirada es femenina, en las bases, obviamente, ya iremos subiendo, ¿vale? 7 de cada 10 opositores en España son mujeres, y más del 50% son ya mujeres. Claro, la cúpula sigue siendo masculina, ¿por qué? Pues que tiene que pasar tiempo para que esto cambie, no puede cambiar de un día a otro de una manera pacífica, consensuada y que se asimile, no por imposición, porque esto no se tiene que hacer entender hay que convencer a las personas de que no es natural una fotografía en la justicia que no sea equiparable a lo que hay allí fuera, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también? Las suplencias y las sustituciones tienen nombre de mujer, que es el trabajo inestable, por decirlo de alguna manera, en la justicia. Y las excedencias por maternidad y paternidad, el 90% lo hacen las mujeres. Esto es algo que hay que trabajar, la corresponsabilidad. Cada vez son más hombres los que disfrutan de su paternidad y quieren estar ahí, ¿no? Bueno, hay que trabajar y dar todas las posibilidades a que unos y otros, quien quiera, pueda disfrutar de la familia y luego se pueda reincorporar, pero hay que dinamizar, porque nuestra Constitución nos lo pide así, hay que remover los obstáculos que impiden la igualdad, y no es normal que solo las mujeres se pidan la baja por maternidad. ¿Por qué? Porque luego incorporarte significa que el gap para poder subir en el escalafón ya llevas desventaja, porque ellos han estado durante esos 5 o 6 años que tú te has tomado, ellos han estado subiendo en el escalafón, y por tanto, si queremos corregir ese gap, es necesario convencer que a los hombres también pueden estar ahí y que luego continúan su carrera, pero que las mujeres es necesario que la continúen en ese momento. Entonces, para todo esto, las acciones positivas están ahí. Luego,
bueno, pues el Poder Judicial, digamos que ha ido en este sentido y se ha puesto en marcha y ha hecho su plan y está haciendo sus deberes. En el ejercicio de abogacía pues encontramos lo mismo, ¿no? Hay 44% de las mujeres, solo 13 socias de grandes despachos y solo un 15% de colegios tienen juntas paritarias. Lo normal es que haya más hombres que mujeres, pero poco a poco va cambiando la inercia. ¿Y qué quería hacer aquí? Fijaos. Es importante que las mujeres estén en la base y en la cúpula judicial. ¿Por qué? Porque la mirada de la mujer no ha estado en el derecho, ni hacía falta, porque la aplicación de la ley respondía a una ley que era eminentemente masculina. Es ahora cuando la violencia sexual tiene otro valor y con datos estadísticos se ha visto que son las mujeres las violadas. Claro que hay violaciones de hombres, claro que sí, pero mayoritariamente las estadísticas del Poder Judicial nos hacen ver que hay que corregir determinadas cosas. Y para corregir estas cosas, pues la mirada judicial, que es quien resuelve el conflicto, quien transforma la sociedad, pues es necesario que sea una mirada equitativa, que haya de hombres y de mujeres, porque es difícil que los hombres entiendan la realidad de determinadas mujeres en una situación de violación o determinados conductas o los estereotipos que tienen que ver con cómo viste una mujer para enjuiciarla. Eso es algo que lo encontramos en la sociedad y como no lo vamos a encontrar también en las sentencias. Y bueno, pues esto tiene que cambiar. Por tanto, nuestro Código Civil y nuestra Constitución dice que los jueces tienen que interpretar de forma acorde con la realidad social en la que viven. Entonces, si la realidad social en este momento ha cambiado y en este momento hay una política y una intención de que las mujeres y los hombres sean iguales, es necesario que desde la judicatura se haga una interpretación de la norma que sea de alguna manera que abra los ojos desde la aplicación de la norma también a la realidad de las mujeres, ¿vale? Esto se vio claramente en un caso aquí en España fue año 2018, llega al Supremo, fue en lo que se ha llamado, igual lo conocéis, el caso de la violación de La Manada, una chica que fue violada por la noche, grabaron el vídeo, fue una violación en grupo, por eso se llamaba La Manada, grabaron la violación, la colgaron en redes, bueno, y a partir de ahí pues se sentenció, se le condenó, pero hubo un voto particular muy grave que hizo reflexionar hasta la propia judicatura de cómo podría esa persona estar viendo una realidad tan distinta como la veía toda la sociedad que salió a la calle a manifestarse en favor de esta chica y en contra de la sentencia. Y esto llegó al Tribunal Supremo y desde el Tribunal Supremo dijeron esto no puede ser. Hay que aplicar lo que es la perspectiva de género, que no es más que una regla de interpretación. La presunción de inocencia está absolutamente salvada para cuando el proceso penal y la prueba de conformidad, como se ha aplicado siempre y se sigue aplicando para un robo, si la aplicamos para esa metodología probatoria, la aplicamos a una violación, el resultado sería siempre la absolución. Entonces es necesario un criterio de interpretación que abre a otras realidades, que es una realidad que cuentan las mujeres, y es así. Y esas violaciones se producen en un entorno privado, no tienen más prueba que la declaración de ella. Entonces, si interpretas la prueba como si estuviésemos interpretando un robo, la solución es la absolución. Y para eso está la judicatura, ¿no? Para aplicar la norma de acuerdo a la realidad en la que vivimos. Y eso es un poco la regla sin más. En este momento por la judicatura se ha creado una nueva regla de interpretación, que es la interpretación ecocéntrica. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos vivido de espaldas al planeta y al medio ambiente, y ahora el medio ambiente importa, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que las futuras generaciones no tienen los mismos derechos que vamos a tener nosotros si seguimos a este ritmo. Bueno, pues es la judicatura que está obligada a remover los obstáculos que impiden la igualdad y, por tanto, el futuro de esas futuras generaciones, ¿no? Que tengan derecho a la salud y tengan derecho a la vida en las mismas condiciones. Bueno, pues se ha introducido este criterio. Y esto es evolucionar sin más. Marco normativo, bueno, no solamente nosotros, claro, vía Unión Europea, ahora todo nos viene con perspectiva de género, todo, desde los presupuestos económicos, la aprobación de una ley o la función jurisdiccional. Pero bueno, pues tenemos el Convenio de Estambul, que es importantísimo, por lo que ahora explicaré, y la jurisprudencia del Supremo, la del Tribunal de Derechos Humanos, la del Tribunal de Justicia,
el CEDAW, pues todos reconocen esta realidad. Vosotros allí tenéis una sentencia muy importante que dio lugar también a importantísimos documentos que yo he utilizado mucho en mis investigaciones. Y bueno, y además tenéis un documento muy importante del Poder Judicial chileno, precisamente, año, creo que es 2019, donde se dice cómo es juzgar con perspectiva de género. Y es excelente la documentación si os interesa. Y bueno, nosotros estamos tan allá que hasta el punto que el Convenio de Estambul, que es un acuerdo internacional que puede adherirse cualquier país del mundo, reconoce la responsabilidad del Estado por no formar a su policía, formar a sus jueces, evitar los estereotipos, no actuar con diligencia porque haces un desprecio de lo que es la violencia contra la mujer, y le hace responsable al Estado desde una dimensión sistémica por no cambiar esos estereotipos, ¿no? Y eso empieza desde, dice el propio convenio, desde las aulas de la Facultad de Derecho, efectivamente. Por tanto, más acertada esta propuesta que estáis haciendo formativa no puede ser. Bien, y si vamos a, con esto ya estoy acabando, si vamos a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ODS 16 y 5, exigen una nueva forma democrática de impartir justicia que incluya, entre otras muchas razones, al género. Y ahí se dice que descontextualizar el proceso y la justicia, perdón, un segundo, de contenidos sociales y políticos es no hacer justicia. Eso es lo que dice la propia Naciones Unidas. Bien, y con esto acabo. Fijaos, ¿qué hice yo al llegar al vicerrectorado? Bueno, necesitaba mujeres, no en derecho, en otras áreas. Bueno, pues hablé con el gobierno regional para hacer una serie de actividades y que hubiese líneas de captación de talento de mujeres que visitaran la Universidad de Valencia, Facultad de Matemáticas, Facultad de Informática, etcétera, etcétera, y que los referentes que estáis creando vosotros, pues eso mismo hacerlo. Hice un proyecto que podéis buscarlo en internet, que es muy interesante, y hacer algo similar allí, que se llama Girls for STEM. STEM son las ramas de las ciencias que tienen que ver con las ciencias experimentales, ¿no? Y para captar temas, mujeres, estudiantes, niñas, pues hemos hecho de una manera muy lúdica un sistema de trabajo con los centros, pero nosotros todo lo hicimos haciendo un convenio con el gobierno de la Comunidad Valenciana para que nos abrieran los institutos, tuviéramos remuneración, y hemos ido por muchísimos centros públicos y privados, y la verdad es que los números, hay un seguimiento de esas chicas a través de sus referentes y los números están llegando ya a estas facultades en la universidad. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, pues yo nada más llegar intenté que mis compañeros entendieran, y para eso les formé como vicerrectores, como vicerrectoras, y a la propia rectora les formé en aspectos de género para que entendieran lo que yo iba a hacer, porque si no yo era una especie de astronauta donde no sabían lo que tenía que hacer. Entonces les formé y entendieron lo que tenían que hacer, y cada uno me fue haciendo valoraciones y mediciones de cómo estaban las mujeres en sus áreas de vicerrectorados. Y eso es lo que hice para poder trabajar luego transversalmente las políticas. Por supuesto, se abrió una línea de becas donde tenía siempre, había una pregunta de, bueno, durante el tiempo que se te evalúa el currículum, ¿has estado de baja maternal? ¿Has tenido alguna enfermedad? No solamente para mujeres, sino que se abría al elemento humano, ¿no? O sea, ¿te ha pasado algo en estos años para que tengas un gap en tu currículum o no? Y a partir de ahí la gente lo acreditaba y se decidía, ¿no? Eso para las becas, para poder estar en la universidad, para la evaluación de proyectos universitarios, y esto se hace ya a nivel nacional, estatal ahora, ¿vale? Y bueno, pues a la hora, por ejemplo, de elegir docencia, pues yo también consideré y propuse, hablé con los decanos y se hizo un documento donde podían elegir, si había acuerdos en los departamentos, y no todos los departamentos hubo, pero se daban las posibilidades de quien tuviese madres o padres que ejercieran la patria potestad y la custodia de forma efectiva, y todo eso se podía acreditar. Bueno, pues que esas personas pudiesen elegir la docencia antes que otras personas que ya no tenían obligaciones familiares.
incluimos además los que tenían a su cargo personas dependientes, ¿vale? ¿Y qué más? Mentorías de acceso a la universidad, por supuesto, muy importante. En mi universidad, puedo reconocer, había acoso sexual y necesitaban un protocolo, y aprobé un protocolo con mucha negociación, salió adelante, y bueno, pues a partir de ahí te das cuenta que la gente, cuando tienes esa norma, se toma la docencia de una forma muchísimo más respetuosa y bueno, pues ha sido muy importante, ha sido de las normas más importantes que hice durante todo este tiempo. Y creé también unas salas de lactancia y unos convenios con guarderías que había alrededor para poder de alguna manera beneficiar a nuestro personal que quisiera llevarla a esas guarderías y tener la proximidad y así no ir con los agobios que supone siempre el ejercicio de la maternidad o de la paternidad responsable. Yo he intentado siempre hacerlo todo para mujeres y hombres. Hay cosas que solamente se pueden hacer para mujeres, obviamente, pero siempre he tenido en la cabeza que tan importante es que las mujeres estén en informática como que los hombres entren en medicina o entren en derecho. Entonces, reequilibrar. Yo creo que la fotografía tiene que ser ecuánime con la sociedad y no es normal que solamente haya mujeres en un determinado centro o solamente hombres en un determinado centro. Y sobre esa perspectiva, pues yo hice un poco lo que pude y lo que me dejaron, porque he de decir que no es fácil trabajar en estas cosas, incluso con tu propio equipo. Pero bueno, ha sido una fortuna pasar este tiempo como vicerrectora y hacer estas políticas en la universidad. Y bueno, a partir de ahí, si puedo contestar alguna pregunta o daros alguna pista, yo estaré encantada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por esa interesantísima exposición que nos ha dado un panorama general de la situación en España, de las profesionales, y la verdad que al mirarlo tampoco es tan distinta en muchos aspectos a la que tenemos en Chile, ¿no? Lo que revela la dificultad que tienen en algunas áreas las mujeres para poder, ¿no es cierto?, avanzar en la carrera académica. Y muchas gracias nuevamente por toda esa fuerza, además que nos transmite con todo tu trabajo en esto. Vamos a darle ahora la palabra a la profesora Johanna Froelich, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Disculpad un segundo, perdona que te interrumpa. ¿Hay alguna pregunta? Es que como aquí es mucho más tarde, si no yo me tendré que... Perfecto. Entonces, por abrir turno de palabra ahora, me ha dicho tu compañero que os lo dijera. Y si no hay palabras, pues entonces yo lo digo por el horario. Tienes toda la razón. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, hasta el momento no. Igual pregunté, pero todavía no. Perfecto. Por ahora no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, bueno, sigo presentando a la profesora Johanna Froelich, que ella fue profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco de Quito, y sus publicaciones se pueden encontrar en múltiples idiomas. Ha escrito en temas de procesos constituyentes, cortes constitucionales, control de constitucionalidad. Es la investigadora principal del proyecto COR sobre razonamiento constitucional latinoamericano, y por eso mismo, que es lo que ella va a exponernos ahora, su presentación es sobre razonamiento constitucional, ¿no? Le damos entonces la palabra a Johanna. Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias por todos quienes están escuchando aquí presente y quienes están conectados en las redes sociales. Bueno, sí, yo voy a dedicar ese espacio a primero crear un poquito de contexto de esa de la presentación sobre una investigación, y después voy a seguir con compartiendo los resultados de la investigación. Pero antes de eso quisiera hablar un poquito sobre, bueno, cómo llegué a Chile y más bien cómo llegué a ese punto de trabajar en la Universidad Católica.
Y lo que creo que es relevante cuando uno está invitada a un panel sobre mujeres en la academia. Y también tomó la oportunidad de dar un poquito de un testimonio que confieso que nunca he hecho antes. Entonces yo soy de Hungría, ¿verdad? Yo vengo de muy lejos, de un país donde había comunismo por varios años. Y bueno, creo que también por ese contexto histórico, social, nosotros, y más bien yo, porque todo lo que cuento ahora es de verdad mi percepción muy subjetiva y no quiero ni aspirar a describir la situación en Hungría sobre equidad de género, nada de eso, es solamente mi percepción y cómo yo vivía esa realidad. Entonces, yo percibía que el discurso público, universitario, académico no estaba diseñada ni impactada por esa narrativa de equidad de género. Yo ni había pensado sobre mí misma como mujer en la academia. No he tenido esa perspectiva sobre mí misma, ni había visto mi rol como alguien quien puede ser protagonista de ese punto de vista. Y claro que eso da a uno o eso me hizo hasta un cierto nivel como ciega, ¿verdad? A todos los retos o dificultades que en realidad mujeres y niñas, estudiantes en la universidad tienen que enfrentar por las varias dificultades que uno tiene que enfrentar como mujer, como niña, como joven en la universidad. Y lo que tal vez puede ser cómoda, porque uno siempre solo lucha, ¿no? En esas situaciones y no tiene la perspectiva de qué es lo que, en qué situación deberías estar yo y cuál es la situación en que no estoy, pero debería estar ahí. Entonces, uno con esa ceguera avanza con mucha fuerza en la carrera, con mucha fuerza en las tareas que uno tiene, pero también como desventaja, al menos en mi perspectiva, creo que faltaba mucha misericordia hacia mí misma. Y entonces, después de trabajar en varias puestos en Hungría, entre otros la Corte Constitucional, como fue mi trabajo principal antes de ir a Estados Unidos a hacer un LLM en estudios constitucionales. Y entonces, en ese ambiente, en el Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, encontré la comunidad que me mostró algo de verdad increíble sobre cómo mirar a mí misma, cómo tener esa mirada mucho más misericordiosa que yo aprendí a tener como mujer, como niña o como estudiante en cualquier aspecto de la identidad que uno tiene. Ahí me conocimos con mi esposo, que también fue un momento crucial sobre mi identidad como mujer. Y después nos fuimos primero a Ecuador y después llegué aquí a Chile y puedo decir orgullosamente y con un poco de drama, digamos, que Chile me dio 2 hijos y estoy muy agradecida a Dios y a Chile y todo ese contexto que nos dio la bienvenida tan calurosa. Y entonces veo un poquito el rol de la mujer en la academia como ser mucho más misericordiosa con nosotros mismos. Y creo que
tal vez, al menos en mi situación, en mi experiencia, todo empieza con esa misericordia que yo permito a mí misma y que está reflejada en mi propio entorno, primero que nada en la mirada de mi esposo y después en la mirada de mis colegas que de verdad nunca he experienciado en ningún trabajo antes en mi vida, solo aquí en la Católica. Entonces, y un último comentario antes de ya pasar a la presentación, es que sí, ahora en el momento estoy liderando 2 proyectos. Uno es eso que estamos acabando ya después de 5 años sobre el razonamiento constitucional, y hay otro que estoy empezando sobre, es un tema filosófico que es tomismo analítico y el nuevo derecho natural. Y bueno, por empezar todo ese tema, estoy leyendo, por ejemplo, mucho sobre Elisabeth Anscombe, quien era una filósofa con mucho carácter y un carácter muy fuerte, y bueno, una mujer católica, pero una mujer como 100% también académica, y me impresiona mucho ese grado completo, si estoy correcto, en español, como 360 grados, mujer y académica. No hay separación, no hay límites tampoco, porque es académica cuando es madre, porque está, como leo en ese libro sobre ella, hace todo al mismo tiempo, en el sentido de que no deja al lado ningún aspecto de su identidad mientras está haciendo otro aspecto de su misma identidad. Y la cosa muy chistosa que el título de ese libro es algo así en español, ojalá que tiene sentido, que las mujeres se llevan algo entre manos, que las mujeres están como haciendo algo, están ya listos de cambiar el mundo un poquito, y es sobre 4 mujeres, 4 filósofas, quienes cambiaron y redescubrieron la filosofía, la ética y los fundamentos de la ética, y seguramente no habían podido hacerlo sin ser mujeres 100% y sin tener ese tipo de acercamiento hacia lo que están haciendo. Entonces, me gusta mucho ese título y siempre pienso como o sobre mí misma también, como alguien quien está llevándose algo entre sus manos. Bueno, ahorita lo tengo entre mis manos, esa presentación que es sobre razonamiento constitucional, un proyecto que empezábamos todavía, gracias, no sé si ahora, sí. Perfecto, gracias, está bien. No. Ya, ok. Está bien. Entonces, que es una investigación regional, abarca 15 jurisdicciones, es decir, lo estamos haciendo lo mismo, una metodología homogénea en 15 diferentes países, aplicando el mismo método mixto, es decir, el mismo método que mezcla el método doctrinal y el método empírico, para medir y entender el razonamiento de las Cortes Constitucionales en América Latina. Es decir, estamos tratando de entender, analizar, dar sentido a lo que están haciendo los jueces en el nivel de Corte Constitucional, sobre cómo justificar, cómo dar razones a las decisiones que toman en sus
casos más importantes. Ese grupo de investigación tiene 35 profesores e investigadores en América Latina y bueno, como ya mencioné, tiene la investigación básicamente dos pilares, un empírico y un doctrinal. La novedad de la investigación y ese proyecto es que no solo estamos tratando de entender las teorías, conceptos que muchos ya han formado sobre varias teorías de constitucionalismo en América Latina, es decir, no es solamente una investigación doctrinal. Sin embargo, obviamente, muy importante entender el contexto, muy importante saber el marco conceptual, histórico, jurídico en que pasan lo que están pasando en las cortes, sino también nosotros queremos completar todo ese análisis doctrinal y conceptual con, yo diría, la verdad empírica, lo que están actualmente y de hecho haciendo los jueces, las decisiones que están tomando y las razones que factualmente están utilizando para llegar a las decisiones que toman. Entonces, para esto hemos seleccionado 40 sentencias en cada de los 15 países como sentencias destacadas más importantes. Y tenemos 50 indicadores, es decir, 50 preguntas. Algunas preguntas son muy simples, como obviamente cuál año han adoptado las decisiones, si hay votos minorías o no, etcétera, cosas como muy objetivas. Y luego la mayoría de los indicadores son preguntas un poco más complejos sobre qué tipo de método de investigación, qué tipo de método de interpretación usan y qué conceptos usan para llegar a la decisión que toman al final. Y obviamente los números no estarían adecuados para publicar en sí, no tendrían sentido, ¿verdad? Entonces uno tiene que mostrar el contexto en que esos números tendrán sentido y analizar y explicarlos por qué hay tan poco número de, por ejemplo, el uso de método textual o por qué algunos métodos de interpretación han crecido mucho y otros han bajado mucho, cuáles son los conceptos que están actualmente muy comunes, etcétera. Entonces, sí, nuestro libro es no solo para la comunidad académica y científica, sino también a estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, pero también a abogados litigantes, quienes tienen casos o tendrán casos frente a las Cortes Nacionales y también la Corte Interamericana, y también a los mismos jueces, ¿no? Si quieren entender lo que uno ve desde la perspectiva académica y también nuestros números tienen mucho que decir. Entonces hay tendencias tal vez que uno como juez no está completamente consciente de qué está haciendo o lo que está pasando, pero sí existen esas tendencias. Entonces, los resultados principales en el nivel regional es que hay un giro argumentativo muy claro en América Latina. Hay una división emergente entre los métodos y conceptos clásicos, si queremos decir formalistas, sin embargo, a mí no me gusta esa palabra, y los métodos creativos. Y más o menos el punto desde que toda esa tendencia empezó a demostrarse son los años de 2000. Ahí, desde los 2000, hay una disminución en el uso de los métodos clásicos y un crecimiento muy fuerte de los métodos creativos. Entonces, hay aquí varias
varias tablas gráficos que traje para mostrar un poquito nuestros resultados. Aquí podemos ver cómo en el nivel regional el uso de los métodos más clásicos o formalistas, bueno, han cambiado un poco desigual y eso es algo que tal vez en esta vez no voy a tener la oportunidad de elaborar mucho porque sería muy largo, pero si alguien está interesada le cuento con mucho gusto. Aquí tal vez se ve mejor cómo ha cambiado el uso del método textual y podemos ver que cuando no lo están utilizando, es decir, la primera fila, eso aparece proporcionalmente a los casos que podemos ver en cada periodo. Entonces aparece especialmente en el último década, más o menos, de manera muy fuerte. Y los que no están utilizando los métodos textuales, podemos ver que es rojo, es decir, que hay una falta o un descrecimiento del uso de esos tipos de método textual. Aquí con una visualización tal vez más simple y más clara, podemos ver cómo han descrecido mucho el uso de los métodos textuales y en cambio los métodos creativos que definimos como básicamente el método de utilizar derecho internacional, argumentos no jurídicos y más que nada argumentos sociológicos, conceptos que no están textualmente en la Constitución, y derecho comparado, es decir, casos y leyes de otros países. Esos son los métodos creativos, básicamente. Y aquí sí podemos ver un crecimiento mucho más regular y visible. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo desde los años 200 el uso de derecho internacional y el uso de derecho comparado han crecido bastante. Y aquí diversos conceptos, por ejemplo, la proporcionalidad, igualdad, valores postmateriales, como muchos de esos conceptos indígenas como la Pachamama o bien común. No bien común. Quería decir rápidamente, perdón, me olvidé, me slipped my mind, perdón. Entonces esas han crecido bastante y los derechos económicos, sociales, culturales, que también son conceptos emergentes en la región. Y bueno, una de las novedades de nuestro diseño de investigación es que estamos tratando de medir el peso de los argumentos. O sea, obviamente es algo bastante difícil y hay muchos retos y seguramente nuestro diseño no es perfecto, pero creo que en el contexto de América Latina, también en otros contextos, serían muy crucial tratar de mostrar la diferencia entre mencionar un argumento y al final alocar peso a ese argumento, ¿no? Porque uno puede hablar sobre muchas cosas bonitas, muchos conceptos bonitos, muchos principios bonitos, y luego, como pasa varias veces, al final de la sentencia, en las últimas 5 páginas, la Corte dice que, pero todo eso es bonito, pero ahora hay una situación excepcional, ahora es un momento histórico, ahora es un momento difícil, entonces vamos a decidir así. Y todo lo que han dicho antes en las anteriores 30 páginas, básicamente no tiene peso. Y esa diferencia que queremos demostrar. Y aquí se ve que básicamente la mayoría de las sentencias escogidas, seleccionadas, sí tienen un peso asignado expresamente. Sin embargo, desde 2010 más o menos,
han crecido el número de las sentencias en que no asignan peso o asignan o solo asignan peso retórico a los argumentos, y han descrecido un poquito las sentencias en donde claramente asignan peso a los argumentos que invocan, digamos. Uno de los métodos de argumentación que sí claramente tiene una fuerza persuasiva muy grande, parece, son los precedentes. Sin embargo, todos los países son de la tradición civil law, pero hay países en donde no hay ni una decisión que no utilizaría precedentes. Es decir, los precedentes son como algo evidente, un método evidente que las cortes utilizan como argumentos. Aquí ya hablando sobre cada país, podemos ver cuál es la cantidad de los conceptos y cuál es la cantidad de métodos de interpretación que cada país utilizó. Es decir, qué tan fuerte es la corte argumentativamente, cuando utilizan métodos de interpretación y conceptos. Y, por ejemplo, podemos ver que Brasil, Argentina, la Corte Interamericana, Colombia, y también, si hablamos de métodos de interpretación, Chile es un país donde dan muchísimas diferentes razones y métodos de interpretación. En Chile mucho menos conceptos, utilizan mucho menos conceptos que métodos de interpretación, pero igual están en el top 4 o 5 países, y digamos los más, no quiero decir pobres, porque los países que están más abajo, como Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, el Caribe, no significa que son como, no significan que están dando o que son como mala calidad su razonamiento, sino significa que utilizan mucho menos argumentos, como puntualmente, pocos, pero eso no significa que sean su calidad de argumentación mala, sino podemos ver una correlación entre ambigüedad y claridad y el número de los conceptos y métodos que uno utiliza. Porque, por ejemplo, en Brasil dicen que es como una ensalada que están conteniendo todas las razones posibles, que invocan todos los conceptos, argumentos, principios, todos los eruditos de todos los países, y uno al final ya no sabe lo que están diciendo, que uno no puede distinguir entre la opinión de la corte, que es vinculante, y lo que no dice. O sea, casi no es posible distinguir lo que dice la corte autoritativamente y lo que no dice. Es decir, puede ser que una sentencia está llena de razones, llena de métodos, llena de conceptos, pero ya perdimos el hilo y no sabemos qué está diciendo, mientras los que están utilizando menos, puede ser que también porque es incoherente, porque no tienen buena calidad, pero también puede ser que es mucho más claro, es mucho más simple, pero mucho más claro, es decir, su autoridad también es mucho más fuerte. Es básicamente la misma, es otra visualización de la mismo resultado. Aquí podemos ver, según nuestros resultados, según los métodos de interpretación, como vimos, los precedentes son los más comunes, pero también hay mucha referencia a artículos académicos, varias referencias a derecho internacional, ¿verdad? Y aquí son los conceptos, aquí están los conceptos. Igualdad está entre los más comunes, Estado de Derecho está lo más común. Sin embargo, tenemos un capítulo que dice que la mayoría de esas referencias al Estado de Derecho es meramente retórico, es decir,
no tiene peso. Y también comparamos nuestros resultados con un volumen anterior sobre el mismo tema, pero mirando otros países, países mayormente de América, de Europa, con algunas excepciones como Brasil, África del Sur, Israel, Australia o Taiwán, pero podemos decir que esos países tienen una institucionalización o institucionalidad más fuerte y más estabilidad. Y bueno, con esta, eso se llama Conrism y nuestro es el core, podemos ver que aquí esos países en general utilizan mucho más métodos textuales que los países en América Latina, y podemos ver también que en América Latina utilizan mucho más derecho internacional, mucho más conceptos de, fuentes académicos. Y sí, más o menos es igual utilizando el texto y también fuentes de derecho comparado. Y aquí las tres cortes regionales. La Corte Interamericana, utilizando la mayor número de derecho internacional, mucho más que cualquier de derechos humanos de Europea o la Corte Europea. Y, por ejemplo, es muy interesante los argumentos no jurídicos, en que la Corte Interamericana está, pero claramente, desproporcionalmente, tiene la victoria, mientras los otros dos ni la mitad. Y bueno, podría decir mucho más, pero creo que el tiempo se acabó. Entonces, hay ese giro argumentativo que estamos tratando de entender y analizar. Y bueno, el libro va a llegar, ojalá, alrededor del agosto de 2023. Y ojalá que van a disfrutar en algún momento. Y si tienen cualquier pregunta, muchas gracias por las preguntas y comentarios. Sí, ¿qué tal? Espérame. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por tu intervención, Joana, muy interesante. Y de todo lo que comentaste, que me parece de verdad algo muy rico y con ganas de conocer aún más todo lo que comentaste. Te quería preguntar en específico ese tema de cómo, si se puede brevemente, cómo se asigna ese peso a los argumentos. ¿Cuál es el método o cómo es la fórmula para hacer esa asignación? Muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, entonces hay esa fase de codificar las sentencias. Uno codifica las sentencias leyendo y básicamente subrayar o de alguna manera marcar los argumentos y métodos de interpretación, argumentos que la Corte utiliza para llegar a la decisión, ¿verdad? Entonces, para esto no hay una automatización, uno tiene que confiar en sus colegas y sus calidades académicos para juzgar bien. Ese es el primer paso. Hay uno llena ese Excel donde hay las 50 indicadores y esas 50 preguntas. Hay interpretación lógica, hay interpretación textual, hay interpretación de armonización doméstica, hay conceptos de igualdad, Estado de Derecho, familia, soberanía, 50, ¿verdad? Entonces uno pone listo cuando uno se da cuenta con la base del texto que sí hay ese tipo de argumento. Y cuando
uno hace esto, al final hace la pregunta a sí misma, a ver, ¿cuál de esos 5, 3, 15 argumentos que yo ya marqué como utilizados por la Corte, qué es el peso de esos argumentos para el resultado de si algo es inconstitucional o constitucional? Y hay 3 opciones. Puede ser que tiene un peso conclusivo, es decir, claramente y directamente se relaciona con el resultado. Eso es el peso mayor, más fuerte, ¿verdad? Pero también existen ese ratio decidendi, también existen el peso de obiter dicta cuando hay un argumento que sí apoya el resultado, pero no es conclusivo, o podría ser que la Corte no menciona ese argumento, igual llegaría al mismo resultado, pero sí cuenta en el sentido de que lo hace más fuerte, lo apoya. Y el tercer es el peso retórico, es decir, peso cero, en sentido estricto jurídico, o peso... sí, cuando uno por objetivos de retórica o incluso por desviar la atención del público, utiliza argumentos que no tienen que ver o cuando es completamente contrario. Como mencioné en el ejemplo, que hablan sobre cosas bonitas por 30 páginas y al final dicen que, pero ahora eso no cuenta porque estamos en un momento excepcional. Entonces, ahí uno codifica si la mayoría de los argumentos que han invocado la Corte es de la categoría 1 o 2, es decir, tiene algún tipo de peso, o la mayoría es el tercero, o los números entre 1 y 2 y tercero es igual, más o menos. Entonces, esa es la metodología. Bueno, muchas gracias, Joana, por esta interesante presentación que nos muestra un estudio tan original, y mucho ánimo con lo que sigue en este estudio. Y muchas gracias a todas nuestras expositoras, a las que asistieron aquí presencialmente, las que están conectadas. Y bueno, este seminario va a quedar en YouTube para que diversas personas puedan seguir escuchándolo. Y las dejamos invitadas y los dejamos invitados para el próximo seminario, que va a ser el próximo jueves 27 de octubre a las 3, y va a ser sobre derecho constitucional, y tendremos como invitadas a la profesora Cecilia Rosales, que va a tratar sobre avances y desafíos en materia de igualdad y no discriminación en Chile, y también profesora y ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión. Muchas gracias y nos vemos entonces el próximo jueves.